tarea cultural que realiza el Consorcio de Bibliotecas de nuestra ciudad. Hoy presentamos un libro que para mí, personalmente, tiene un valor especial. Y lo tiene no solo por su contenido, que es de gran calidad, sino también por su autor. Sergio Vila San Juan es un humanista, un escritor con gran sensibilidad y un profundo conocedor del mundo literario. Es un periodista de la casa, el alma del suplemento de culturas de La Vanguardia y una persona clave en nuestra editorial. La Biblioteca Gabriel García Márquez es el escenario adecuado para presentar el último trabajo de Sergio. No en vano, el autor de 100 años de soledad es uno de los personajes retratados en su libro. Esta obra se titula Vargas Llosa sube al escenario y otros perfiles y escritores y artistas de los que he aprendido. La figura del genio colombiano no es nueva para libros de vanguardia. Gabriel García Márquez ya apareció en La Vuelta al Mundo en 80 autores, escrito por Xavi Gallén. El libro de Sergio, que hoy presentamos, se centra en el mundo de la cultura. Es interesante y muy ameno, se lo recomiendo. Y quiero agradecer al escritor y periodista Jorge Carrión que haya aceptado conducir la presentación de este libro. Jorge, la palabra es tuya. Bueno, buenas tardes. Para mí también es un placer y un honor, por un lado, estar por primera vez en este escenario, en esta biblioteca que realmente creo que es de las más interesantes que hay ahora mismo en Europa, no solo en Barcelona o en España. Además, era muy importante también que hubiera una biblioteca con el nombre de Gabriel García Márquez para recordar su vínculo con esta ciudad. Por otro lado, también es la primera vez que presento un libro publicado por un sello vinculado con el diario donde trabajo desde hace más de 20 años, La Vanguardia, de modo que también es un placer hacerlo. Y, en tercer lugar, también es la primera vez que presento un libro de Sergio Vila San Juan, de modo que me estoy estrenando por partida triple. Iba a pedir perdón porque Vargas Llosa no ha subido al escenario, sino que he subido yo. Pero bueno, uno hace lo que puede. Y quería empezar, de hecho, con otra suerte de paradoja o de extrañeza. Y es que realmente visto desde fuera de mí mismo, es bastante extraño, es bastante raro que yo tenga una relación tan amistosa, simpática, interesante como la que tengo con Sergio Vila San Juan, ¿no? Sergio Vila San Juan es monárquico, de hecho tiene un libro en el cual explica por qué lo es. Yo soy tímidamente republicano. Sergio Vila San Juan es un señor de Barcelona, como se puede ver claramente por su aspecto. Yo soy un charnego de Mataró. Sergio Vila San Juan es un gran defensor del realismo, no solo literario, sino también pictórico. Ha sido comisario de exposiciones sobre pintura realista y yo, en cambio, no tengo gran interés por el realismo literario, ni mucho menos pictórico, y en cambio me encanta la experimentación y la vanguardia. Sergio Vila San Juan es un experto en bestsellers y lee con fruición, con placer, los bestsellers. Yo creo que el último bestseller que leí fue en el año 94, cuando era un adolescente. Podría seguir, pero creo que la idea se entiende, ¿no? Podría, por ejemplo, añadir que me encanta a mí la cerveza y Sergio la pide sin alcohol, pero creo que la lista podría continuar de un modo un tanto absurdo, porque en realidad lo que he aprendido con los años, ¿no? Cuando uno se cura de la juventud, y ya soy mayor, bastante mayor de la edad que tenía Sergio cuando yo lo conocí, es que eso importa relativamente poco y que hay cuestiones más importantes de fondo. Yo publiqué por primera vez en el Culturas de La Vanguardia cuando recién nació. Daba clases entonces en un colegio
donde van los hijos de los señores de Barcelona. La Escola Aula, era el profesor de literatura de la Escola Aula de Pedralbes, y a través de su director, José María Lluro, conocí a Manuel Guerrero, que estaba en el Consejo Asesor del Culturas, y por Manuel Guerrero publiqué mi primer texto, que fue un ensayo sobre Paul Celan. Y poco después me fui de viaje por América Latina y empecé a enviar propuestas de artículos sobre literatura latinoamericana, y eso nos lleva al título del libro que aquí nos convoca y a gran parte de los perfiles que reúne. Y cuando volví, nunca me olvidaré, llevaba ya como 3 años o 4 colaborando con el Culturas. No conocía en persona a Sergio y pedí audiencia, ¿no? Me fue negada, por supuesto. Y la segunda o tercera vez me recibió en aquella suerte de búnker en el cual estaba el Culturas. Y ahí descubrí algo que me impresionó muchísimo y que nunca he olvidado y que he intentado aplicar yo mismo. Y es que fui con la mochila llena de libros de autores españoles jóvenes, más o menos jóvenes, que él no conocía. Y le planteé por qué me parecían interesantes esos autores. Y enseguida me encargó un artículo sobre ellos, no, varios artículos sobre ellos. Y ahí entendí que esa es quizá la esencia del periodismo cultural, ¿no? Y es que tú puedes tener tu poética, tu estética, tu programa, tus lecturas, tus referencias, tus gustos, pero eso es secundario ante quizá 2 cuestiones que quisiera charlar hoy con Sergio, ¿no? Por un lado, el interés público, ¿no? El interés general. Yo quizá debería leer algunos de esos. Y, por otro lado, la variedad, el espectro, ¿no? La cultura no es lo que a ti te gusta, lo que tú lees, lo que tú consumes, lo que tú ves, lo que tú promueves. La cultura es mucho más amplia, y en un instrumento cultural como el Culturas de La Vanguardia tiene que haber una acogida, una variedad, una representación de las tendencias, de los estilos, de los géneros, de las edades, de las generaciones que realmente configuran la cultura de Barcelona, de Cataluña, de España y del mundo. Para mí, escribir durante 20 años en el Culturas ha sido una escuela de la generosidad, ha sido un laboratorio donde he podido experimentar en el Culturas formatos diferentes de periodismo cultural. Sergio a veces me ha rechazado temas, por supuesto, de su trabajo, pero sobre todo me ha propuesto y me ha potenciado como periodista, como crítico, y eso para mí ha sido una lección de vida, ¿no? Por tanto, si antes he empezado enumerando aquello que nos distancia, diré que también nos unen muchas cosas, y esas son más importantes. Nos une la historia de la edición y del libro. Él sabe muchísimo más que yo sobre eso. Ha escrito libros importantes de historia de la edición. Conoce muy bien a fondo la Feria de Frankfurt, que es uno de sus epicentros. Nos une la pasión por el libro como objeto y como significado profundo en términos de historia cultural, en particular en una ciudad como esta, que es una maraña de librerías, bibliotecas, editoriales, agentes, escritores y lectores. Nos une el interés por recordar la complejidad y la importancia de Barcelona como capital literaria y cultural, no solo bilingüe, sino multilingüe. Barcelona es una ciudad donde convivimos escritores que escribimos en decenas de lenguas distintas. Nos une la idea o la maldición del periodismo cultural casi como una forma de vida, ¿no? No podemos evitar, cuando vamos a cenar con alguien interesante, acabar tomando notas de lo que nos ha dicho, por si dentro de 20 años escribimos uno de los perfiles como los que reúne este libro. Y por último, aparte de todo esto, que creo que es muy importante, creo que nos une también un cierto optimismo, ¿no? Damos ver las cosas, ¿no? Más como el vaso medio lleno, más que como el vaso medio vacío. Hasta aquí todo lo que iba a decir sobre mí, que era solo para retratar por oposición a nuestro protagonista, y me centro ya en el libro y paso
a hacerte preguntas sobre él. Vargas Llosa sube al escenario, es una recopilación de perfiles, de retratos, de artículos vinculados con figuras importantes de la literatura, no solo de Barcelona o de Cataluña y del resto de España, sino internacional. Empieza, de hecho, con un artículo sobre Margaret Atwood, para entendernos sobre cuál es la perspectiva. El título remite a Mario Vargas Llosa, otro barcelonés ilustre que remite a esta Barcelona del boom tan importante en términos de vida literaria, historia cultural y mundo editorial. Y de algún modo es la tercera parte de una posible trilogía que compila la parte más decisiva, más interesante de la producción de Sergio como periodista cultural, ¿no? Esta suerte de trilogía empezó hace casi 20 años, en 2004, con Crónicas Culturales, siguió a los 9 años con La cultura y la vida y se completa provisionalmente ahora con Vargas Llosa sube al escenario, que es el libro que publica después de ganar el Premio Nacional de Periodismo Cultural, y de algún modo yo creo que ese dato es importante, ¿no? Porque es un libro que ya llega cuando Sergio de San Juan se ha consagrado como una de las figuras más importantes de la información cultural a nivel español. Es decir, la pregunta, Sergio, para cuando hayas acabado tu recepción o presentación o introducción, sería si tú también ves este libro como parte de una trilogía y si has empezado a pensar al ordenarlo, al editarlo, en la tetralogía, ¿no? En el siguiente que vendrá. Eso es, si Dios me da salud, como se dice antes. Bien, buenas tardes. Estoy muy contento por estar aquí en esta biblioteca por las razones que han explicado Ana y que han explicado Jorge. Es la última biblioteca de Barcelona, es una biblioteca espectacular, es una biblioteca con mucho sentido porque vincula a la ciudad con uno de los grandes de la literatura universal que han vivido aquí. Y la verdad es que tenía ganas de que mis amigos, y la mayoría, o si no todos, y si no los que faltan lo seréis, tenía ganas de que mis amigos la conocieran. O sea que un objetivo de esta presentación es que la vierais. Os recomiendo que después subáis a la planta 4, los que no la hayáis hecho, y bajéis piso por piso para verla, porque es una experiencia arquitectónica y visual. Tengo que agradecer a Ana Godoy y a Libros de Vanguardia la confianza. Ana es, además de la directora, es la diseñadora de Libros de Vanguardia, y son libros, ya lo veréis, muy bonitos. Este es un libro maravilloso, con fotos, con una maquetación, con buena letra, papel de este que aguantará el paso del tiempo. Por tanto, gracias, Ana, no solo por la presentación, sino por la confianza. En cuanto a Jorge, bien, Jorge, con el cual las presuntas diferencias no lo son tanto, pero en la vida lo interesante es relacionarte con gente que es diferente de ti, porque si fueran iguales ya no tiene mucha gracia el tema. Jorge no es tan diferente, aunque sí tenemos algunos puntos, digamos, de distancia, pero Jorge ha sido para mí muy importante. Él es uno de los más brillantes analistas del ámbito hispanoamericano en el campo cultural. Es un hombre muy de vanguardia, en esto nos diferenciamos porque yo soy un clásico, pero precisamente porque soy un clásico, en el suplemento necesitamos gente, necesitamos radares que detecten lo más moderno, lo más interesante, lo más nuevo que se está cociendo en el mundo cultural. Y la verdad es que Jorge desde el principio nos ha tenido la generosidad de brindarnos este servicio. Cuando él vino con esa mochila, nos presentó a la llamada entonces Generación Nocilla, que ha sido importante en la literatura española. Pero hace solo unas semanas publicó en nuestro suplemento un atlas del nuevo pensamiento científico-cultural, que esto es vanguardia absoluta. Esto en la prensa española no lo ha hecho nadie. Y esto lo tenemos en el Culturas y también en la sección de Cultura a través de sus columnas, gracias a Jorge. O sea, él es como un batiscafo que se va metiendo por las profundidades submarinas y de vez en cuando nos manda un mensaje a nosotros, que somos el paquebote que está arriba en el mar, digamos, nadando a través de los icebergs, ¿no? Y nos está señalando qué es lo que se está moviendo. Por tanto, por esto y porque tenemos buena relación y porque nos queremos, pero esto es lo que él aporta al diario y lo que él aporta al suplemento, y es una gran aportación. Él se ha olvidado una cosa,
que es que entre esta petición de audiencia y el momento en que nos vimos en La Vanguardia, nos encontramos en la Feria del Libro de Guadalajara, México, donde yo estaba allí en representación del Año del Libro de Barcelona, una cosa que estaba haciendo en aquel momento, y había participado en un acto y de repente me viene un joven muy serio, porque él ahora ríe mucho, pero cuando era 15 años o 16 años más joven, era muy serio, a mí me imponía, y me viene un joven muy serio y me dice, ¿tú eres Vila San Juan? Sí. Pues yo soy Carrión, que me has publicado un artículo, no sé qué, no sé cuántos, y creo que nos tenéis que dar mucho más paso, mucha más cancha. Era un joven serio y muy vindicativo, y entonces yo me quedé asustado y le digo, sí, oye, no te preocupes, tendrás cancha. Y entonces ya volvió y nos vimos. Bien, bueno, un suplemento de cultura tiene que abarcarlo todo, tiene que tener, digamos, lo clásico, lo moderno, lo comercial, lo minoritario, si pretende, de alguna forma, llegar a un lector amplio como es el que tiene La Vanguardia. Luego, cada colaborador tiene sus especialidades, cada periodista tiene sus gustos, pero si queremos rendir el servicio por el cual el lector se acerca hasta nosotros, tenemos que intentar esta variedad. Otra cosa es que yo, personalmente, como periodista, como escritor, tenga temas que me divierten más, que me interesan más y, sobre todo, que me tocan personalmente. Y en este libro, de los muchísimos artículos que he publicado, las muchas entrevistas que he hecho, lo que he hecho aquí es una síntesis de lo que explico en el subtítulo. Gente, escritores y artistas de los que he aprendido. Todos los que hemos recogido en este libro son personas que para mí han tenido un valor, me han dado algún tipo de lección o alguna enseñanza, por breve que fuera. He intentado que fuera un libro dinámico, que combinara retratos largos con retratos cortos, que fuera periodístico, pero que tuviera también un cierto valor sentimental. Y te cuento solo una anécdota, si me permitís, que es el título. Este libro, y este es otro motivo para estar aquí, se tenía que llamar García Márquez anuncia Pan Bimbo, porque hay un capítulo donde explico una comida que tuve con Gabriel García Márquez en el año 2005 en casa de la agente literaria Carmen Balcells. Estábamos allí, Carmen Balcells, García Márquez, la mujer de García Márquez y otras personas, éramos 7 u 8, y bueno, se desarrollaba la conversación y en cierto momento, a mí el mundo de la publicidad me interesa mucho, mi padre era publicitario, yo trabajaba en publicidad, sabía que García Márquez había trabajado también en el campo de la publicidad. Y entonces le dije, perdone, señor García Márquez, no me atreví a llamarle Gabo porque me pareció excesiva confianza. Señor García Márquez, cuando usted vivía en México, que trabajó en publicidad, de todos los eslogans que hizo allí, ¿cuál es el que más le gustó? Entonces, muy bajito me dijo, son pocos, dice, el que más me gustó es para pan, pan Bimbo. Bien, los que tenemos una edad recordaremos que para pan, pan Bimbo es como un elemento de identificación sentimental de los años 70, estaba hasta en la sopa el para pan, pan Bimbo. Entonces a mí esto me hizo gracia, hice un artículo sobre el asunto, explicando esta comida, explicando el pan Bimbo, y cuando me puse a elaborar este volumen fue uno de los primeros que coloqué. Y propuse como título García Márquez anuncia Pan Bimbo. A todo el mundo le gustó y lo tiramos adelante. Pero ya con el libro compuesto, ya estábamos con la portada, de repente, bueno, tuve una iluminación de estas que todo periodista debe tener de vez en cuando, que es decir, bueno, comprobemos por si acaso. Entonces empecé a mirar en internet, García Márquez, eslogan, Pan Bimbo, y me encontré con que había otro escritor, que se llama Fernando del Paso, mexicano, premio Cervantes, importante, no tanto como García Márquez, pero importante, que también se atribuía en una entrevista de hacía mucho tiempo que había inventado el eslogan para pan, pan Bimbo. Entonces yo me quedé bloqueado, fui a consultar a Ana y se encendió la luz roja. No podíamos titular a García Márquez anuncia Pan Bimbo si había, digamos, coalición de paternidades. Me puse a investigar con ayuda de Xavi Allén, gran periodista de La Vanguardia, buen amigo, contactamos con el hijo de García Márquez, pregunté a otros publicitarios barceloneses a los que conozco y todos llegaron a la misma conclusión. García Márquez y Fernando del Paso habían trabajado juntos en la misma agencia en México, Ciudad de México, en los años 60, con lo cual lo más probable
no lo podemos saber porque los dos estaban muertos, pero lo más probable era que en alguna reunión de trabajo, en algún brainstorming, el eslogan para pan, pam, bimbo, había salido de un poco la aportación de ellos dos y quizá más gente. Claro, yo no me vi capaz de titular para pam, bimbo García Márquez a modo de pan bimbo. Entonces cambiamos el título por otra historia que se cuenta, que es Cómo subió a escena Vargas Llosa. Esta es la historia del título. Tetralogía. Si sigo trabajando en buenas condiciones, sin decir tonterías, 25 años más, que es lo que me ha costado pues me plantearé hacer la cuarta entrega. Muy bien. Ya que has mencionado lo de Guadalajara y que tiene que ver con el año del libro que comisariaste, me parece súper interesante que, aunque evidentemente hay una mayor parte de los artículos y textos que tienen que ver con escritores que retratas con una distancia, en algunos casos como el de Ishiguro, me gustaría mucho comentar después porque estoy de acuerdo que las dos obras maestras de Ishiguro son las que tú comentas, es porque viene a Barcelona, comes o cenas con él, ¿no? Tienes algún tipo de encuentro con ese escritor y tienes el yo solo como vehículo para, ¿no?, explicar por qué es el protagonista de esa pieza. Pero después hay una dimensión del libro que está en varias piezas y lo recorre, que es la autobiográfica, ¿no? O sea, el prólogo es muy autobiográfico, mencionas esto de tu padre, etcétera, y hay 4 artículos, tú dices en el prólogo 3, pero serían 4 con el del profesor de Boston, espía, que son sobre tus maestros, ¿no? Y también hay toda una insistencia inconsciente en lo que yo creo que son tus 2 hitos como intelectual al margen de la vanguardia que ha marcado tu destino como periodista, y es por un lado el ser comisario del año del libro y por otro lado haber ido a Boston, ¿no?, a reciclarte y a nutrirte de nuevas lecturas y nuevas experiencias. ¿Cómo es toda esta dimensión que circula por debajo del libro de memorias o de autobiografía con detalles incluso sentimentales? Sí, en cierta manera es una autobiografía cultural, porque aquí explico la gente que me ha interesado, los temas por los que he señalado que me interesan. Yo creo que hay, sobre el tema de la primera persona, yo creo que se puede usar, sobre todo cuando ya tienes una edad, pero hay que usarla con cuidado. Yo diría que hay 2 tipos de periodismo narrativo, que sería el modelo Goya y el modelo Velázquez, para entendernos. El modelo Goya, muy expresivo, la primera persona es muy fuerte, a veces te invade el tema. El modelo Velázquez, el pintor está presente, pero como, en este caso el periodista, pero como en las meninas, ¿no? Muy al final. Observa, a veces enseña un poco la patita, pero intenta no ser apabullante, ¿no? A mí me gusta más el modelo Velázquez, o sea, yo prefiero que los personajes se vayan revelando. De vez en cuando intervengo, pero siempre con cuidado, un poco por pudor, pero un poco también por estilo, porque es una elección estilística, ¿no? Creo que se me da mejor este registro, cuando hay algo de primera persona, pero sin abusar, ¿no? Tú señalas bien 3 elementos muy importantes, pero el elemento principal, en este caso, es la vanguardia y los otros 2 salen de la vanguardia. O sea, yo entro en la vanguardia en el 87, me lleva allí una persona aquí presente, que es Charmoch, amigo, maestro, en fin, muy importante para mí porque ese movimiento es clave. Yo entro en la vanguardia y llevo ya desde el 87, 35 años, que es mucho tiempo. A mí la vanguardia me ha dado una base de mucha libertad, me ha facilitado hacer muchas cosas de las que estoy muy satisfecho, y en ciertos momentos, y yo creo que también para recargar pilas, he pedido excedencias en la vanguardia y me he ido a hacer otras cosas que luego al volver se han reinvertido también en la vanguardia, que es el caso del año 91-92, cuando nos vamos con May a Boston y estudio allí en la Universidad de Boston con gente muy de primera, como Peter Berger, que era uno de los grandes sociólogos mundiales, que es el padre de la teoría de la construcción social de la realidad, ¿no? Cuando se dice que algo es una construcción social, bueno, el inventor de este concepto es Berger, al que le dedico un perfil de los breves, porque me lo quería plantear así.
Y tengo allí también una persona muy clave, a la que no perfilo aquí, pero que es Gerald Gross, que es un estudioso del mundo de la edición. Y con Gerald Gross veo que la edición y el mundo del libro pueden ser elementos de tratamiento cultural, con lo cual cuando vuelvo a Barcelona empiezo a estudiar la edición como un elemento cultural y hago una serie de libros, ¿no? Otro personaje que conozco allí, que tú has señalado, era el espía checo Ladislav Martin, que allí se llamaba Lorenz Martin Wittmann, que había sido jefe de los servicios secretos checos hasta el año 68, en que había escapado a Occidente, lo habían desprogramado en Estados Unidos, y en Boston daba una clase sobre desinformación, lo que hoy llaman fake news. Bueno, a mí me lo enseñó el profesor Lorenz Martin Wittmann en la Universidad de Boston, cómo él explicaba cómo el comunismo, sobre todo, utilizaba la desinformación, las noticias falsas, para crear una propaganda favorable. Él había hecho la Operación Neptuno, habían enterrado un tesoro nazi falso en el Lago Negro de Bohemia para confundir a los medios de información, lanzar un poco connivencias supuestas del nazismo con regímenes democráticos y, en general, montar lío. Bueno, el profesor Wittmann explicaba estas historias. Entonces, este año de Boston, un año sabático, a mí me carga mucho las pilas. Yo tenía ya casi 35 años y llevaba pues casi 14 trabajando como periodista. De alguna forma notaba que necesitaba llenarme de nuevos conceptos y en aquel momento ir a Boston me los da porque me dio la visión global, ¿no?, del mundo. Y luego, unos años más tarde, en 2005, el Ayuntamiento de Barcelona me propone desarrollar un año de libro y la lectura creando un gran programa de conferencias, exposiciones, debates en torno a esto, al libro, a la lectura, a la capitalidad de Barcelona. Y esto también me sirve. Esto me sirvió para otra cosa, me sirvió para entender cómo funcionaba la ciudad. Tú, en los sitios, en las empresas, en los organismos, en las instituciones, en las ciudades también, tienes que manejar muchos niveles de conocimiento. Tienes que verlo de abajo, pero también tienes que entenderlo de arriba. Tienes que entender cómo las élites organizan las cosas. Yo en el año del libro tuve acceso a todos los niveles culturales de la ciudad, desde lo más alto, el alcalde, los concejales, a los que conocí Tater, hasta la parte más llana, que era esto, las bibliotecas, los casales de barrio, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el año del libro de la lectura me permitió un conocimiento muy en profundidad de la ciudad que también me ha servido hasta hoy y me ha sido útil, ¿no? En estos dos casos son 2 años de excedencia que estoy fuera, absorbo mucha información, absorbo mucho conocimiento y vuelvo a la vanguardia donde habían tenido, digamos, la generosidad de dejarme ir y mantenerme el sitio a la vuelta. Es muy interesante lo que comentas de la primera persona, ¿no? Que es más un camino que una meta, ¿no? O sea, el yo no es el protagonista del texto. El texto tiene un protagonista claro, que es ese escritor y su obra, y tú eres una forma de llegar a él, ¿no? Yo diría que la literatura y la ficción, en particular también la poesía, es profundamente egoísta, aunque después ese egoísmo revierta en una comunicación con el otro, con el lector, con quien te recibe, pero que el periodismo es profundamente generoso, ¿no? Porque tú haces un esfuerzo increíble, no para lucirte, sino para que los demás, en este caso, accedan a lecturas que tú crees que son de gran valor. Y el texto de Ishiguro me parece particularmente interesante a ese nivel, porque tú quedas para comer con Ishiguro, habláis, hay información que tiene que ver, por ejemplo, con su hija, ¿no? Adolescente, con sus opiniones. Hay detalles, y otro tipo de periodista hubiera caído en la tentación de convertir eso en el foco, que es la anécdota. Y lo que haces tú es utilizar el texto para hablar de la obra de Ishiguro, de varios libros, hasta el último publicado entonces, los que han enterrado. Ves un paralelismo con el tema de la amnesia, ¿no?, de David Reed, y afirmas que él ha escrito 2 obras maestras, y estoy de acuerdo que son Lo que queda del día y Nunca me abandones, que para mí son sus mejores libros, en efecto, y aprovechamos para, ¿no?, recomendar a la biblioteca 2 grandes novelas.
¿Esto es algo que te sale natural? ¿O hay como un programa o una política de siempre intentar recomendar, compartir, difundir, ¿no? Lo que tú consideras que es la mejor cultura, poniendo, incluso con García Márquez o con Vargas Llosa, no los pones en primer plano, sino en Vargas Llosa lo importante es el teatro que va a hacer por primera vez en Barcelona ¿no? Y su alianza con el teatro y con Focus incluso, ¿no? Incluso mencionas la empresa, ¿no? La productora, porque la industria cultural es tan importante como la producción o como la creación en sí, ¿no? Y en el caso de García Márquez, tampoco le das un foco, ¿no? Va con el audífono, está su mujer, se hace un poco el despistado, pero lo que te interesa es hablar de la publicidad, ¿no? ¿Eso tú crees que es algo que has hecho siempre de un modo espontáneo o hay como una reflexión sobre cuál es el objetivo de un texto de periodismo cultural? Aquí me planteas varias cosas, para mí son muy importantes. Yo cuando era pequeño iba con mi padre a la librería Argos del Paseo de Gracia, una librería fantástica que ha desaparecido. Mi padre pagaba una cantidad cada mes y entonces se llevaba libros hasta que cubría esta cantidad. Yo iba con él y miraba por las estanterías, por los separadores y me tiraba horas en aquella librería, con lo cual llegué a conocer muy bien cómo funcionaba la librería, de modo que cuando cumplí 18 años, la señorita Nuri, que era la gestora, la directora de la librería, me dijo, oye, ¿por qué no vienes aquí en Navidad y en Sant Jordi a ayudarnos? Me incorporé cuando tenía una fiesta en la universidad y creo que era un buen librero, tú que eres especialista en librerías, porque recomendaba con mucho entusiasmo. Se recomendaba y como conocía un poco los fondos, pues a la gente le decía, no, el libro sobre nazis mejor es este y si quiere uno sobre el Polo Norte es aquel. Yo modestamente me considero una persona entusiasta, o sea, creo que cuando me gusta algo intento pues salir a la calle, oiga, lea esto, o vea esta película, o métese en esta exposición, sobre todo en temas culturales, porque en el deporte pues no he prosperado, hay muchas cosas en las cuales no funcionaba en esta vida, pero en el tema cultural creo que me gusta recomendar, ¿no? Entonces, bueno, una parte importante de mi trabajo siempre ha sido este entusiasmo, o sea, primero, efectivamente, como tú has dicho, el periodista cultural no tiene horario, está siempre procesando, está siempre mirando, buscando, observando. Cuando ves algo que te gusta, pues mi reacción es decir, atención, que todo el mundo se pare porque tienen que leer tal cosa o tienen que ir a tal tipo. Esto está presente, creo, en todo lo que he intentado hacer siempre. Luego hay una cuestión de estilo, que es la utilización de la anécdota. Yo creo que es muy importante cuando escribes, o en mi caso, sobre todo cuando escribes no ficción, cuando escribes periodismo cultural, utilizar bien la anécdota, porque la anécdota es un elemento que te permite desengrasar, te permite hacer las cosas fáciles al lector, que el lector te acompañe, pero también es como la primera persona, tienes que medirlo homeopáticamente para no ser anecdótico, para no ser simplemente anecdótico. Entonces yo, en mis perfiles concretamente, los contenidos en este libro, la mayoría han sido publicados, pero la mayoría también han sido retocados y reelaborados. Entonces, siempre he vigilado mucho que haya este elemento de anécdota, pero que no se apodere del conjunto, porque el conjunto tiene que ir un poquito más allá, ¿no? En el caso de Ishiguro, en realidad fundí 2 o 3 artículos que había hecho en épocas diferentes en uno. Para mí, realmente Ishiguro ha sido una de las experiencias literarias importantes en mi vida porque me parece realmente un autor muy profundo con una superficie ligera y eso me parece realmente de gran maestro. Los restos del día o lo que queda del día, no me acuerdo cuál es la traducción exacta en castellano, que yo le entrevisté cuando él lo publicó en castellano, en Anagrama, ¿no? Que ha sido esta gran editorial de la nueva generación británica. Los restos del día es una obra maestra porque tiene este elemento del understatement, ¿no? O sea, el narrador está explicando de forma que el lector percibe más cosas de las que el propio narrador sabe, que en este caso es la implicación totalitaria de los empleadores, del mayordomo, ¿no? Pero claro, esto es una virguería. O sea, hacer esto, bueno, está al alcance de muy pocos y seguro esto lo hace joven en este libro de 150 páginas que además te retrata muy bien toda una época social del sistema de clases británico, etcétera, etcétera. Pero para mí el principal mérito en este caso es formal, o sea, es cómo consigue
que tú sepas más que la persona que te está contando la historia. Bueno, esto te sacas el... Y este otro libro, El Nunca me abandones, también es una indagación muy profunda sobre la naturaleza humana, porque el tema es qué pasa si un día crionizamos, hacemos clones para quitarles los órganos cuando nosotros pues, se nos fastidia el riñón o el hígado, claro. Es un tema serio, es un tema que no es descabellado, o sea que de hecho está sobre la mesa, y seguro entra en esta historia. La cena esta fue muy bonita porque era ya casi Navidad, estaban los hoteles con lucecitas, yo le acompañé por el Paseo de Gracia, él se comió una paella tremenda, yo le dije, ojo, y seguro, porque esto te va a costar digerirlo, ¿no? Pero en aquella época los dos teníamos hijas que estaban leyendo, que estaban con Harry Potter, y hablamos de eso, y a mí me intrigaba de dónde había sacado, y seguro, la sensibilidad para el sufrimiento, para el trauma, y él me lo explicó. La mujer de Ishiguro entonces era asistenta social en un barrio muy duro de Londres y le venía cada día a casa pues con unas historias tremendas, ¿no? Y él se había alimentado de eso. Bueno, y un poco todas estas cosas son las que intenté explicar de una forma no farragosa en el retrato de Ishiguro. El libro también se puede leer como, no una vuelta al mundo, pero sí como una suerte de recorrido, de divagación por escenarios muy diversos, por autores de generaciones, lenguas, procedencias muy distintas. Hay algunas escenas incluso exóticas, como la crónica en Manaos, ¿no? Si hay un lugar donde yo no te imagino es en Manaos. Y me parece también que es muy interesante cómo vas y vuelves, de algún modo, ¿no? Eso que decías de Boston o tu recuerdo de Guadalajara, la importancia de salir, en tu caso, de La Vanguardia y de Barcelona, para ver con distancia crítica, ¿no? Tus frecuentes visitas a Frankfurt, que te permiten entender mejor el ecosistema literario español. En ese sentido, en el prólogo mencionas tu visita a Walden y a Ricardo Bofill, ¿no? Como la suerte de bautizo o de mito de origen. Y también has contado en otras ocasiones que poco después fuiste a entrevistar a Dalí, ¿no? Entonces, de algún modo tu destino como periodista cultural estaba muy vinculado con Barcelona, pero empiezas, ¿no? Saliendo de Barcelona para encontrar historias que puedas contar aquí. Háblanos un poco de esto, de la importancia. Además, es muy interesante. Es un arquitecto y un pintor. Para alguien como tú, que en el 80% de tu trabajo ha reseñado literatura, ¿no? y libros. ¿Cómo fue ese origen y esa ida y vuelta? Sí, claro. Yo me pongo a trabajar en un momento, yo creo que era muy potente de Barcelona, porque literariamente, muy potente de Barcelona en el plano de que la cultura de Barcelona tenía incidencia universal. Porque literariamente estaba aquí la gente del boom, pescamos, yo aún pesco a José Donoso, soy alumno suyo, conozco a Vargas Llosa, a García Márquez, y había gente como Dalí o como Bofill. En el caso de Bofill, he tenido, digamos, no sé, el privilegio de acompañar su trayectoria, pues desde mi inicio como periodista hasta el final, que ha sido, lamentablemente, ha sido hace unos meses. Debería haber vivido 20 años más. Bofill era una de esas personas que era realmente un hombre del Renacimiento. Era tremendamente brillante. Yo creo que ha sido un gran arquitecto desde el Walden 7, sus trabajos en Francia, rascacielos de Chicago. Pero tenía esta capacidad de coger una idea, desarrollarla y abrirte ventanas nuevas que te permitían pensar otras cosas que no tenían nada que ver con su arquitectura, pero que te permitían pensar sobre la sociedad, sobre la literatura, sobre el periodismo, sobre muchas cosas. En el caso de Bofill, a mí es la persona que me explica lo que es el término posmoderno en el año 1977. El término posmoderno ahora suena como una caricatura, porque es como la época de diseñas o trabajas. Se ha abusado mucho de la cuestión de la posmodernidad, pero en 1977, cuando me lo explica Bofill, es una revolución cultural porque se está acabando una época, se está acabando la cultura de la Guerra Fría, que es una cultura racionalista, es una cultura del compromiso político, es una cultura de mucha seriedad, y se abre una nueva época caracterizada por cierta ironía, caracterizada por la erupción de la sentimentalidad,
y caracterizada por la combinación entre lo clásico y lo vanguardista. En, por ejemplo, la arquitectura de posguerra, que es tremendamente racional, está muy mal visto hacer referencias a la arquitectura clásica, a la arquitectura renacentista. Cuando entran los posmodernos, lo que hacen es empezar a colocar columnas, balaustradas, muchos elementos que remiten al mundo clásico. Esto a los racionalistas de la época no les gusta nada y hay mucha polémica. Pero la posmodernidad en la arquitectura consiste en esto, en mezclar lo más clásico con lo más moderno. Y esto se plasma en otros territorios, se ve en la pintura, vuelve la pintura figurativa, se ve en la literatura, se ve en el teatro, con lo cual la cultura de los años 80 es muy posmoderna, es una cultura con la que yo me identifico bastante y eso se lo debo a Ricardo Bofill. Luego le fui siguiendo, fui hablando con él cada X años, en cierta ocasión le acompañé a Bruselas, donde se inauguraba los grandes cuarteles de la SWIFT, que es esta organización dedicada a temas económicos, hoy muy conocida por la cuestión rusa, y siempre que he hablado con él, como siempre que he hablado con otro personaje que he seguido desde el principio, que es Miquel Barceló, siempre se me han abierto unas ventanas de conocimiento que en el campo solo de la literatura no me hubieran llegado. En el caso de Dalí, le debo mi primera entrada en nómina, le debo mi primer trabajo, porque yo era un freelance, un becario en el Correo Catalán, y en el verano de 1980 había una gran crisis. Dalí se supone que estaba encerrado, preso de sus asesores y de su mujer Gala, y yo, desde el Correo Catalán, conseguí que se pusiera al teléfono, me hicieron unas declaraciones, luego su mujer protestó, bueno, subía cada ques, pasaron bastantes cosas, pero yo todo aquel verano cubrí el verano de Dalí y gracias a eso Lorenzo Gomis, director del Correo Catalán, me dijo, hombre, no lo haces mal, porque no te quedas en el diario. O sea que le debo a Dalí mi profesionalidad como periodista. Yo se la debo a haberte asaltado en la feria de Guadalajara con mi pose serio. La última pregunta, y ya abrimos, si queréis, un poco la conversación. Cuando hablas con García Márquez, le comentas algo que efectivamente es súper interesante y llamativo, y es que solo 5 años después de que publicara Cien años de soledad, Cien años de soledad ya estaba en los libros de texto en España. Claro, yo cuando tenía 10 años estaba en Muñoz Molina y Javier Marías en los libros de texto cuando tenían 30 y tantos años, ¿no? Ya habían publicado 2 novelas. Había una porosidad y había una voluntad también de cambiar el temario del franquismo que hacía que fuera mucho más fácil llegar a ese tipo de consagración o de presencia educativa. Pero eso es menos interesante que el comentario que no me acuerdo quién hace y que le advierte, Juan Cruz, que le advierte que tú eres un experto en cronología, ¿no? Claro, tú tienes formación de historiador, que es una formación atípica en el periodismo cultural donde predomina la filología, pero después comentas que de estos 4 maestros que hay en el libro, 2 son Ruiz Domènech, historiador, y Carme Riera, literata, ¿no? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo llegaste a encontrar un equilibrio entre esas 2 vocaciones y formaciones y por qué crees que son ellos 2 de todos tus maestros catalanes los realmente decisivos? Fíjate que yo, esto creo que mis hijos aquí presentes no lo saben, pero yo la decisión, yo sabía que quería estudiar algo de letras, pero en aquella época, estoy hablando de 1974, que es cuando me matriculo en la Autónoma, podías elegir o literatura, filología, digamos, o geografía y historia. Y yo, hasta prácticamente el día antes o la misma mañana, no decidí, porque yo estaba dudoso, no sabía si quería hacer literatura o quería hacer historia. Y en el último momento decidí historia. Pero la literatura me tiraba mucho. Entonces, bueno, mis maestros son un historiador, Ruiz Domènech, y una filóloga que pude hacer algunas asignaturas, que es Carme Riera. El tema de la cronología, Ruiz Domènech, que es medievalista, nos lo explicó muy bien. Dijo, la cronología es clave porque la gente dice, bueno, pasó en el siglo XII, pasó en el siglo XIII, como si fuera lo mismo, pero ¿verdad que no es lo mismo algo que pasó en 1950 que algo que pasó en 1960? Es muy diferente, porque entre 1950 y 1960 cambia la sociedad. Bueno, pues entre 1210 y 1220 pasa lo mismo, porque 10 años
de hace 1000 son como 10 años de ahora. Pasan muchas cosas, hay cambios políticos, hay cambios tecnológicos, etc. Por tanto, hay que ser muy riguroso con la cronología, porque si te equivocas, todo lo que hay en ese momento social cambia y estás dando una información equivocada. Ruiz Domènech me enseñó, entre muchas cosas, porque ha sido un gran maestro para mí, pero Ruiz Domènech me enseñó que la cronología es clave para informar sobre cualquier asunto. Y Carme Riera ha sido importante en mi vida porque es la que me hizo leer El Quijote. Si Carme Riera no me hubiera obligado, vete a saber si lo hubiera leído, pero Carme nos obligaba, tenías que coger el segundo semestre y demostrar que realmente te lo habías leído y lo conocías a fondo, ¿no? O sea que han sido algunos de estos maestros que han sido importantes. Pero para mí, el mundo de la historia, yo en cierto momento tuve la duda de si dedicarme al mundo académico y dedicarme a la historia cultural. En la Universidad Autónoma era muy difícil porque eran muy marxistas, muy del mundo económico, y lo practicaban poco. El único que realmente lo hacía era Ruiz Domènech. En la Universidad de Barcelona lo hacían más, porque ahí estaba todavía Riquer, en fin. Pero, bueno, por las razones que sean, el mundo académico no se interesó mucho en mí y me fui de la universidad, la dejé y siempre me quedaba un poco con la duda de qué hubiera pasado si me hubiera quedado allí. No he hecho historia cultural, pero he hecho un periodismo que ha intentado acercarse a veces a la historia cultural en mis libros sobre el mundo editorial o en algún tipo de pues tanto la academia como el deporte se lo pierden. Creo que sería interesante que encendamos las luces, nos demos las caras y que le hagáis preguntas a Sergio sobre su libro o sobre otros libros y trabajos suyos. Sería el momento de abrir la conversación. ¿Se puede encender la luz? ¿Sí? Va a ser más agradable. Es otra historia. A ver. Primero te diré una cosa, la pregunta la hace gran amigo, gran actor Abel Folk. Hay una cosa que no he puesto aquí, porque hay literatura, hay arquitectura, hay pintura, no hay teatro. Y no hay teatro porque mi afición por el teatro en realidad es más reciente, pero yo creo que si un día hago la 4ª entrega, habrá mucho teatro, porque es una cosa que actualmente para mí ya es importante, que hace 20 años realmente no lo era. Entrega narrativa, yo creo que en algún momento voy a tener que ponerme, porque hice mi última novela la publiqué en el 2017 y quizá ya toca. O sea que sí. Muchas gracias. Claro, esto, querido Rafa, es un gran problema al que he dedicado muchas horas. Yo mi teoría, y la sustancio rápidamente, yo creo que culturalmente Barcelona tiene 2 grandes momentos recientes, no me voy a la Edad Media. Uno es el momento modernista, que dura desde 1890 hasta 1920 aproximadamente, que es cuando sale toda la gran arquitectura, las óperas, sale el noucentisme, el modernisme. Es un momento muy importante. Y luego, después de la Guerra Civil, desde 1950 aproximadamente hasta 1980, hay otro gran momento importantísimo donde hay arquitectura, fotografía, gran literatura y
Y ese momento, 1950-1980, es brillantísimo. Es brillantísimo, ocurre bajo Franco, probablemente contra Franco, y empieza, digamos, la primera etapa de la democracia. Luego, eso como creatividad se para, ya no salen grandes obras, pero lo que queda es una inercia fuerte de creatividad, de movimiento, que acaba yendo a parar a 1992. O sea, de alguna forma, la ceremonia de los Juegos Olímpicos de 1992, que es un cambio en la historia de estas ceremonias, allí va a parar teatro, va a parar música, va a parar artes plásticas. Eso, de alguna forma, es como, yo creo, un gran fin de fiesta del mejor momento de la Barcelona creativa. Eso marca un cenit y a partir de ahí y hasta hoy, de alguna forma, yo creo que no se consigue el nivel que había antes. Lo que pasa es que Barcelona tiene muchísima inercia, Barcelona hace muchísimas cosas y, a ver, sigue siendo una ciudad potencial. Yo creo que los ciclos arrancan, suben, luego bajan y a temporadas se remansan mucho. Yo creo que en Barcelona el potencial existe, hay muchos elementos de creatividad, hay muchos elementos de fuerza. No estamos a ese nivel de, pongamos, 1967, que es un año donde salen, no sé, 5 obras maestras de la literatura. Hay 4 editoriales funcionando. Está Catala Roca y no sé cuántos fotógrafos. Yo creo que no estamos en ese nivel, pero que Barcelona sigue siendo muy fuerte. Es una de las grandes capitales europeas. Lo que pasa es que probablemente necesita encontrar un carril, ¿no? No, bueno, gracias, Mercedes. No, yo me refería a que no he tocado el teatro como periodista cultural, todavía lo he tocado poco porque todavía no he encontrado el tono. O sea, tú necesitas encontrar un tono, ¿no? Entonces, bien o mal, creo que para literatura, para arte más o menos lo tengo. Y para teatro me falta, o sea, tengo que dedicarme más para conseguirlo. Bueno, teatro he escrito 2 obras, se han hecho lecturas y para mí ha sido muy gratificante y sí, quizá algún día vuelva. De hecho, hay alguna conversación para el año que viene hacer en un teatro de Barcelona la gente literaria. Pero bueno, todo esto está todavía en cocción, ¿no?
Bueno, gracias, Ignasi. A ver, yo creo en Libros de Vanguardia hemos editado 2 libros de un autor que está aquí presente, si no me equivoco, como mismo lo he visto antes, que es Miquel Molina, que está haciendo un diagnóstico muy adecuado, Alerta Barcelona, de cómo se tiene que encarrilar. Un poco en la línea de lo que he intentado explicar antes. O sea, hay muchos elementos creativos de potencialidad, pero hay que encontrar, digamos, carriles conductores, ¿no? Hace falta optimismo, hace falta, claro, el tema político no vamos a entrar ahora, pero evidentemente cuando, digamos, las fuerzas van en conjunto, todo funciona más que cuando cada fuerza va por su lado separada. Es una obviedad que uno de los grandes éxitos del 92 fue la capacidad, liderada claramente por Pascual Maragall, de poner de acuerdo a sensibilidades muy diferentes para que todo el mundo aparcara su dogmatismo, aparcara sus puntos de vista, digamos, más radicales y coincidieran todos en esta idea de que Barcelona era un gran objetivo. Yo creo que tenemos que aspirar a eso. No sé tú, Jorge, ¿cómo lo ves? Yo estoy de acuerdo con que el libro de Miguel Molina es una herramienta muy útil para pensar estas cuestiones. Y mi conclusión después de leerlo fue que el futuro de Barcelona pasa a nivel cultural por ampliar la idea de cultura, ya no solo como un concepto que engloba, como tú decías, teatro, arquitectura, fotografía, artes plásticas, literatura, etcétera, sino también englobando la ciencia y la tecnología, ¿no? Hablar de tecnocultura y de una nueva cultura científica nos amplía el espectro y nos permite ver que tenemos una supercomputadora en Barcelona que compite a nivel europeo, por ejemplo, y el Supercomputing Center está dialogando y trabajando con arte, con música, con todo tipo de disciplinas, ¿no? Y ahí hay una cuestión importante, interesante, que es la mitología, ¿no? Cuando la Pedrera, en los años, pues no hace tanto, creo que después de los 80, de pronto el director del MENAC pasa con el coche y ve que están todas las puertas de la Pedrera en la basura. Y hay que hacer llamadas y todas las puertas de la Pedrera se recogen y están en el almacén del Museo Nacional de Arte de Cataluña, porque todavía no había llegado la pasión japonesa por Gaudí y no éramos conscientes de la importancia del modernismo. Es decir, el modernismo, durante el modernismo, no era el modernismo, ¿no? Entonces yo creo que Jorge Herralde ha sido muy importante, Carlos Barral fue muy importante, el boom fue muy importante, Mercè Rodoreda es una genio, pero en aquella época estaba Cata La Roca y ahora está Joan Fontcuberta, y en aquella época estaba Barral Editores y ahora está el Supercomputing Center, y en aquella época había unos encuentros políticos y se cerraban para protestar, y ahora está el Festival Sonar y el Sonar +D, que es alucinante en términos de potencia creativa y de movilización de gente, y en aquella época estaban los cuadernos anagrama, que después se recuperarían, y ahora tenemos el cómic, que es un auténtico fenómeno también creativo y cultural. Entonces es una cuestión, yo creo, de no caer en el romanticismo, de no pensar siempre que lo mejor ya ha pasado y de intentar ver en el presente todas las zonas, ¿no?, donde están pasando cosas muy interesantes que sitúan a Barcelona en el contexto internacional, en una época en que además en todas las ciudades que son segundas capitales pasan cosas muy interesantes, ¿no? Y no pasa nada, o sea, no hay que hacer jerarquías, ¿no?, sino intentar ver lo bueno que tiene tu ciudad y potenciarlo. Tú has dado una clave, o sea, la red de bibliotecas es un ejemplo alucinante. De hecho, si os fijáis en el mapa de las librerías de Barcelona, ahora hay librerías en todos los barrios, algo que no pasaba hace 15 años. Es como si las librerías hubieran imitado la lógica de las bibliotecas. Las bibliotecas es un plan político que se activa como marca de ciudad a largo plazo. Entonces, yo creo que lo que sería importante es que la tecnocultura, la ciencia cultura y ese tipo de perspectiva se incorporara en la marca Barcelona al margen del alcalde o la alcaldesa.
que sea algo de compromiso, ¿no? De nuestra identidad. ¿Dónde está? Está en la cultura amplia, ecocultura. Por eso son tan importantes las superillas, las supermanzanas, ¿no? Es identidad barcelonesa, es ecocultura, es arquitectura, es urbanismo, es marca ciudad. El New York Times lo elogia. Pero si no hay consenso entre todos los partidos sobre qué es lo que le viene ADN, pues es muy difícil construir y caemos en la nostalgia de pensar que en el 92 acabó una etapa. Yo en eso no estoy de acuerdo contigo, como tampoco estoy en lo de la monarquía, etc. Sí, sí, Jorge publicó hace unos días un artículo muy interesante donde apuntaba que pasamos de una cultura de las grandes personalidades a una cultura de la colaboración y de los proyectos colectivos. Es un punto de vista que a mí me parece interesante y que en buena medida suscribo, pero hay una parte que no suscribo. Yo creo en las grandes personalidades porque creo que tienen mucha fuerza para mover la cultura. Hace 3 o 4 días estuve en Mallorca con Miquel Barceló y pude ver su taller, lo que está haciendo ahora de cerámica, los proyectos que tiene. Bueno, estar un poco en contacto con este tipo de personalidades tan fuertes, para mí es oxígeno. Dicho esto, estoy de acuerdo contigo en una cosa que decía uno de los retratados en mi libro, que ese sí, no yo, era un gran señor de Barcelona, que era José Luis de Vilallonga, que decía, la nostalgia es un error. Señores, la nostalgia es un error. También quería usted. Bueno, es que Julio Vaquero, pintor, hombre de gran creatividad. A ver, es que no estoy del todo de acuerdo contigo. Ha desaparecido alguna crítica, sobre todo la crítica de arte. Y yo creo que ha desaparecido la crítica de arte porque los críticos de arte han descubierto que les sale más a cuenta ser comisarios. Porque hay demanda de comisarios. Y entonces les pagan mejor, hacen más cosas. Pero en otros campos no ha desaparecido la crítica. La crítica literaria sigue existiendo. La crítica de música, por ejemplo, tiene muchísima importancia en estos momentos. Un disco de Rosalía es analizado al dedillo, a derecha y a izquierda. La crítica de cine, por ejemplo, la gente, La Vanguardia, mucha gente los viernes va corriendo a ver las críticas de cine para ver con qué películas nos quedamos, ¿no? O sea que de lo que dices hay una parte que sí, y yo creo que sobre todo es en el tema del arte, y creo que es por este motivo, por un motivo de industria cultural, y parte que no. No sé, Jorge, ¿tú qué piensas sobre la crítica? Quizás te refieres a crítica en el sentido de ser polémico o de ser sincero o crítica como género del periodismo. Yo creo que ahí lo que ocurre es, por un lado, que hay un problema muy grande, que es que todos, incluido Sergio y yo, somos escritores y periodistas culturales, ¿no? Y los críticos de arte son comisarios también, y hay como intereses y es difícil negociar con eso. Y en mi caso particular, que dejé de hacer crítica valorativa hace tiempo y de hacer reseñismo, es porque hay tantas cosas interesantes que cuando leo un libro no me gusta, o veo una película no me gusta, o una serie no me gusta, no hablo de ella. Y dedico mi espacio, que es oro, porque se publica mucho más de lo que se puede reseñar, a hablar solo de aquello que creo que tiene sentido, que sí que se ha leído y que sí que se ha analizado. Pero hay una figura del crítico francotirador, ¿no? Del crítico polémico que está en crisis, y a mí no me parece mal. Pero si leíste la reseña de José Luis Ródenas del sábado en Cultura, ves un ejemplo de crítica real. O sea, ahí vas a ver, en el primer párrafo cuestiona cómo un escritor está gestionando la memoria de su pareja fallecida públicamente, y después cuestiona que una escritora española que es muy buena sea tan genial como se está diciendo. O sea que sí que hay ejemplos de crítica literaria y cultural real, pero es un tipo de lenguaje que está en transformación.
quizá lo vamos a dejar aquí, ¿no? Vamos a dejarlo. Yo tengo que decir una cosa. Cuando uno hace un libro es muy importante tener un primer lector que le diga si está bien, está mal y dónde falla. En este caso es Meg, mi mujer, y realmente sin ella mis libros creo que serían prácticamente un bodrio. O sea que le tengo que agradecer a ella. Yo no quería decirlo por pudor, pero ya que ha abierto la veda el propio autor, leo la dedicatoria. A May, el perfil que cambió mi vida. Buenas noches. Muchas gracias a todos.